Hola amigos, amigas y lectores en general. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber. Hola y bienvenido. A propósito de mis comentarios sobre la inteligencia artificial, me instan a que comente un poco más cómo debería ser una buena novela. Porque la novela perfecta no existe, ¿verdad? Me dicen. Y si no existe la novela perfecta, pero esta conecta con el público, ¿qué más? ¿Qué importa que tenga errores? ¿Qué importa que esté plagada de clichés? ¿Qué importa que tenga diálogos malos? Hombre, sí, aquí hay una razón de peso. El público, el lector, es soberano. Si una obra de ficción le gusta al lector, no existen críticos, errores o abismos de traspiés que tenga una novela que disuadan al lector de disfrutarla. Y debería ser siempre así. Los Pilares de la Tierra es un libro bastante reiterativo. Esto es un hecho, plagado de definiciones superfluas y recovecos argumentativos y superficiales. Trata al lector como si fuera imbécil. A mí me incomoda. Al grueso de los lectores, pues no. Aunque es verdad que la salva una historia muy bien contada y unos personajes muy bien caracterizados y muy atractivos. Bueno, esto puede pasar. Pero esta excepción no debería ser un principio para el escritor y tiene varios problemas para el lector. Vamos a lo concreto. ¿Qué es una buena novela? Hay muchas formas de verlo y es natural que así sea porque el arte en general es subjetivo. Pero quizás el criterio más válido sea, vamos a exponer algo, aquella obra que sea capaz de convencer a la mayor cantidad de gente más allá de su origen o de su tiempo y que tenga una buena cantidad de virtudes posibles. ¡Qué fácil!, ¿no? Probablemente me limito a repetir algo que he aprendido en este largo aprendizaje de descifrar los trucos de la ficción y que al final es más o menos el mismo concepto de lo que es un clásico. Sobre la razón que sigue el público con un clásico, ya he reflexionado antes con varias preguntas. ¿Por qué un libro se mantiene durante años en la mente colectiva de los lectores? ¿Por qué sigue siendo leído, comentado, buscado y mantiene algo de la aceptación del lector tal y como cuando se publicó por primera vez? Hay cuando menos dos respuestas muy conocidas a lo que es un clásico. La de Harold Bloom en El Canon Occidental, quien considera un clásico aquella obra que nos habla a través del tiempo, alejada de su entorno social y político. Es decir, se limita a esbozar lo que más o menos casi todos damos por sentado con un libro bueno. Pero J.M. Coetzee en ¿Qué es un clásico? Da una visión que no es precisamente paralela a la de Bloom. Para el escritor sudafricano, un clásico lo es por oposición a lo bárbaro, es decir, a lo salvaje, y por tanto enmarcado en la lógica de un tiempo que puede repetirse. Thomas McCarthy tiene una visión propia. If you look at classical literature, the core of literature is the idea of tragedy, and that's, you don't really learn much from the good things that happen to you. But tragedy is at the core of human experience, and it's what we have to deal with. That's what makes life difficult, and that's what we want to know about. It's what we want to know how to deal with it. It's unavoidable. There's nothing you can do
forestall it. Y esto no podemos dejarlo de lado. Si analizamos la historia de la literatura, es difícil, si no raro, encontrar libros con historias exclusivamente felices y que sigan formando parte de la mente colectiva, de los clásicos. Incluso las comedias, desde Sófocles hasta hoy, implican una inmersión en algún tipo de tragedia, sea por una historia equívoca o por otros motivos, pero siempre involucran algún obstáculo humano que se debe sortear. El escritor y profesor Eduardo Eras León solía decirnos en clases una frase que a mí siempre me impactaba por su dureza, pero también por su fuerza argumentativa. La literatura trabaja con la escoria, con lo peor del ser humano. ¿Quiere esto decir que las novelas felices no tendrán éxito? No es así. Pero incluso las novelas que son incluidas única y exclusivamente en el llamado género rosa, enredan su argumento con un triángulo amoroso, algún tipo de tragedia o cualquier otro u otros obstáculos por un objetivo que no se puede conseguir sin luchar. Y es que probablemente lo tengamos tallado en nuestros genes desde el Pleistoceno. Tenemos que luchar para conseguir lo que queremos. Y esto nos ha atraído, nos atrae y parece que lo seguirá haciendo en la ficción por varios años. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la buena novela? Veamos. No puedes permitirte escribir una novela que guste a un público amplio si ésta carece de algún tipo de lucha o esfuerzo por conseguir algo. Y si es tragedia, pues casi incluso mejor. Pero claro, eso es obvio, me podrás decir. Está demostrado a lo largo de la historia humana y en realidad creemos que se necesita algo más. A ver, eso es cierto. Vamos a los clásicos, es decir, como dije antes ya, aquellos libros que aún se siguen leyendo a lo largo del desarrollo humano. Todos los clásicos tienen algunos principios que se repiten y que han funcionado hasta el día de hoy. ¿Son estos principios obligatorios? Pues no. ¿Sería inteligente desdeñarlos? Pues no, tampoco. ¿Se pueden romper? Sí. Pero, ojo, para superarlos hay que conocerlos antes. No confundamos aquí estos principios con reglas. Según Robert McKee, a quien más de una vez ya hemos citado en esta frase, las reglas obligan a hacer algo de una sola manera. Pero los principios dicen, oiga, esto funciona y conviene no dejarlo de lado, porque ha funcionado desde que sabemos hacer ficción como especie, contando historias alrededor de una hoguera. ¿Cuál es el principio más universal? Pues, desde mi punto de vista, tratar de escribir en un lenguaje asequible para todos. Y cuando se dice un lenguaje asequible, no se refiere a ser plano, simple o falto de inteligencia, sino a intentar que las palabras que uno coloque detrás de otra, una palabra detrás de otra, tengan el efecto deseado en la mayor cantidad de lectores posibles. Pero ¿es esto de verdad posible? ¿Es esto conseguible? A ver, no se puede escribir para todos. También lo hemos abordado otras veces. Los lectores son tan disímiles como personas existen. Algunos escritores son más pragmáticos y evitan este problema dirigiendo su narración a un grupo concreto cuando crea una novela. Pues escribo solo para mujeres de mediana edad, o escribo solo para adolescentes universitarios, o solo para hombres solteros retirados con tiempo de sobra. Y aquí puedes llenar todo lo que quieras según los intereses de cada escritor y sus capacidades al grupo que quiera dirigirse. Y bien, pensar en un grupo concreto para escribir puede no ser una mala estrategia, pero yo creo que no es la conveniente. Que sí, es lo más fácil, pero no lo más eficaz. Recomiendo otra estrategia. Escribe para intentar atraerlos a todos los grupos, sean más o menos cultivados, con más o menos tiempo para leer, con más o menos capacidad de concentración.
¿Y esto es posible? Sí, lo es. Lo primero es que deberíamos intentar no alejar a este amplio número de lectores usando un lenguaje abstruso y complicado. Ni lengua de madera, ni metatranca. Intenta escribir para ser entendido, no para parecer culto. Luego, escribe consciente del poder persuasivo de la literatura. Nunca olvides que una historia de ficción existe para algo más que divertir. Un lector que se toma el trabajo de entrar en tu historia quiere ser convencido de lo que le cuentas. Y ese lector puede ser tan diferente como un ama de casa o un alto ejecutivo. Y ambos pueden ser convencidos. La novela que logre persuadir tanto al inversor de Wall Street como al obrero de Dover tiene que tener algo tan obvio como varios niveles de lectura. Una historia de ficción y por tanto una buena novela debe ser algo más que lo que lees a simple vista. Detrás de cada frase que un buen escritor crea existe también el deseo de que haya una historia no evidente, una especie de mensaje que corre bajo las palabras y que llega a los lectores más competentes sin dejar de divertir a los menos atentos. El ejemplo más fácil de comprender en esto lo tenemos en la mayoría del cine infantil actual, que ha aprendido por fuerza a transmitir una historia que sea para todas las edades, junto a uno o varios mensajes que están detrás de la historia principal y que atraen a los padres que se ven obligados a acompañar a sus hijos a las salas de estreno. A este recurso tan inteligente, Edgar Allan Poe lo llamó corriente subterránea de sentido. Esto es según la traducción que hizo Julio Cortázar de la frase inglesa que escribió Poe en su libro de filosofía de la composición, Undercurrent, However Indefinite of Meaning. Te invito a que releas aquellas obras que te han cambiado la vida y trates de buscar esta corriente subterránea de sentido. Todas las grandes novelas la tienen, y no es posible alcanzarlo si la historia es plana y sin sutilezas de lenguaje. Sobre esta corriente subterránea de sentido no debemos dejar pasar de largo algo que ya he apuntado brevemente antes en este mismo vídeo. La novela, como todo género ficcional, tiene entre sus objetivos provocarnos la reflexión. Oiga, y si es inteligente, mejor. Y a esto no escapa ninguna de las novelas que hoy son clásicos. Como también he dicho alguna que otra vez, una de las más eficaces formas de provocar esa reflexión es hacer que el lector no se sienta del todo cómodo, que no sea un consumidor pasivo, que se deja llevar hasta donde quieres y poco más. No. Sería interesante que el lector se cuestione lo que conoce, sus argumentos, que examine sus cánones éticos y sus certezas morales, porque a través de esa reflexión en nuestro mundo inventado de ficción, ese mundo que le hemos creado para él, le hacemos cuestionar la realidad que él vive. No olvides que cuando permites al lector asistir a una situación escabrosa como testigo, se sentirá emocionalmente conectado con situaciones que apenas lo conmueven con las estadísticas del telediario. Con respecto a esto, pasa algo parecido con los personajes. No existen la bondad y la maldad puras en la literatura. Probablemente no existan tampoco en la vida, o quizás, pero en la literatura desde luego no. Al menos no en la buena literatura. Como crees personajes puramente positivos o negativos, sin darles algún tipo de complejidad, un lector atento no se los creerá. Y si no se los cree, no avanzará en la lectura. Huye, pues, de personajes buenos y malos, de mensajes facilones, de correcciones políticas y moralejas sin matices. La literatura debe, como tendencia general y de manera frecuente, cruzar las fronteras del bien y del mal. Lo contrario no es ficción, no es novela, es panfleto. Y curiosamente, El niño del pijama de rayas posee una de las peores caracterizaciones de personajes existentes en una novela.
La forma de ser del protagonista de esta novela del niño del pijama de raya desentona con su actuación, tanto que llega un momento que yo no me creo la historia que cuenta, pero sigue siendo una novela exitosa. Ahora, queda por ver si logra rebasar su hábitat temporal, el momento en que se creó. Otro elemento que debe tener una buena novela es la imprevisibilidad. Cuando desde el principio se adivina lo que el autor quiere que se crea o nos dirige sin perspicacia a un final obvio por caminos evidentes, existe una gran posibilidad de que abandonemos la novela. Ojo con esto. Muchas veces tienes una buena historia, has logrado encontrar el tono adecuado, respetas todos los principios que deberían ofrecer una excelente obra de ficción y sin embargo los que leen tu novela no se la creen. Y no pocas veces tiene que ver con algo tan simple como el narrador. El personaje que cuenta la historia, la voz que decidimos que narra todo lo sucedido, es incorrecto. No te dejes llevar por lo obvio con la voz narrativa. Ten cuidado con los puntos de vista. Ponte en el lugar del lector y piensa, ¿cómo recibirá la novela si la cuenta la mujer maltratada, su marido verdugo, la hija de ambos, la vecina del quinto o la amante del maltratador? Existe una amplia diferencia de matices entre escribir como testigo o protagonista, secundario o principal, en primera, segunda o tercera persona. Elegir el punto de vista adecuado puede crear una novela magistral o una mala verborrea panfletaria. Como ya dije antes, alguna vez. Escribir una novela es también, por tanto, tomar decenas de decisiones. ¿Por qué quiero contar esto? ¿Qué novedad puedo aportar? ¿Cuántos personajes son necesarios? ¿Cómo los caracterizo? ¿Quién será el protagonista y qué criterios sigo para decidirlo? ¿Quién contará la historia? ¿Cuántos capítulos necesitaré? ¿Cuál será el conflicto principal y cuáles los secundarios? ¿El final será abierto o cerrado, triste o feliz, reflexivo o concreto? ¿Dónde estará el clímax? ¿Qué capítulos serán escenas y cuáles resúmenes? ¿Dónde habrá diálogo y dónde no? Y aquí, estas no son las únicas reflexiones. Hay decenas más y depende de cada uno encontrarlas según la historia que pretende contar. Ah, bien, pero bueno, Héctor, ¿y si no quiero seguir ninguno de estos principios? ¿Puedo ser capaz de hacer una novela exitosa o buena? Pues a ver, nada es imposible, amigo mío. La suerte existe. Pero ten en cuenta dos cosas. No se rompe de manera natural un obstáculo que no se conozca bien antes. Y si durante varios milenios han funcionado la mayoría de estos principios, por algo será. Más vale tenerlos en cuenta. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, la FNAC, librerías y o múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes contactarme también en contacto@realificcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias.